Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 7 de esta cuarta temporada de Queen Review. Seguimos analizando la obra musical de Queen, ya sabéis que en esta temporada me estoy dedicando a ello, algo que veía necesario. Y bueno, pues nos toca la séptima obra de Queen en el estudio, como ya sabéis. De hecho, este es un programa que creo que mucha gente estaba esperando. Este y el de Hot Space, por cuestiones obvias, porque son dos de los discos menos queridos, popularmente hablando, de los fans y de la crítica en general de Queen, que eso es decir mucho, la verdad. En esta ocasión hablamos de Jazz, álbum que se lanzó creo que fue el 10 de noviembre de 1978 y que de nuevo marca una gran diferencia con respecto a los anteriores discos de Queen. De hecho, de aquí en adelante los discos de Queen, entre uno y otro habría gran diferencia. De hecho, no hay dos discos seguidos que podamos decir que son paralelamente iguales de aquí al final de su carrera. O sea, no hay grandes diferencias entre disco y disco. Sí es verdad que en los primeros, Queen 2, Serge Attack, A Night at the Opera, Die at the Races, hay diferencias, obviamente, pero iban más o menos todos en el mismo terreno, por así decir. Iban como mucho más allá, iban más arriba, pero iban siempre más o menos en la misma línea. A raíz de News of the World, Queen empezó a ver nuevos caminos, nuevos horizontes que fueron explorando a lo largo del resto de su carrera, con mayor o menor fortuna, como ya iremos viendo. Bueno, vamos a hablar de Jazz, lo que supone en la vida y la carrera de Queen. Jazz es el séptimo álbum de estudio y obviamente lo que rodea a este álbum es el tema fiscal, ¿no? Como ya sabéis, en el año... Bueno, todos los músicos o la gran mayoría de músicos o actores llega un momento en su vida o en su carrera que se tienen que plantear salir de su país de origen por cuestiones fiscales. O sea, llega un momento que te piden demasiado dinero por temas fiscales y a ti te queda una fracción muy pequeña del dinero que has generado a lo largo de un año. Entonces llega un momento en que tus abogados, la gente que está alrededor de ti, te aconseja que te vayas un año fuera. Que te vayas un año fuera, si tienes que grabar un disco, obviamente en gira es distinto y es difícil, porque si estás de gira y te dicen que te vayas fuera, pues es un poco complicado porque no puedes pasar por tu país de origen, en este caso Inglaterra, ¿no? En el caso de Queen. Y en ese caso pues es algo complicado porque obviamente Inglaterra fue siempre un país que estuvo muy presente en las giras de Queen, por cuestiones obvias. Entonces el año 1978, creo que a mitad de año, antes de verano, ya terminaron la gira de Reino Unido y de nuevo Jim Beach, que ya estaba trabajando con Queen este año y toda la gente alrededor de Queen, les llegó a proponer, oye, ¿por qué no grabáis el siguiente disco fuera? ¿Por qué no vais unos 4 o 5 meses fuera a grabar este disco y por lo menos recuperáis algo del dinero que estáis perdiendo por seguir viviendo y por seguir estando aquí? En el momento en que pisaran Inglaterra, en cuestión de unos días, si estaban en Inglaterra, le quitaban toda esa cantidad enorme de dinero. Creo que era el 80 y tantos % de las ganancias que tenía. Entonces, Freddie de hecho estaba ya muy jodido, entre comillas, con este tema, porque de hecho hay una entrevista reciente que ha salido del año 1977 en el que el del entrevistador le dice, bueno, te voy a hacer una pregunta, y él dice, no será sobre temas fiscales, tal. Dijo, no, dice, gracias a Dios, porque estaba ya, imagino que estaba de ese tema ya hasta arriba, ¿no? You're going to ask me about taxes, Scott? No, I'm not. Thank God. Living in Porque estaba viendo que verdaderamente le estaban quitando mucho dinero y tenía que plantearse ya Queen y Freddie salir fuera. ¿Dónde grabaron este disco? Pues se fueron a Francia y a Suiza. Grabaron en Niza, creo recordar, y en Montreux. Montreux, que fue una ciudad que de hecho pues fue muy conocida mundialmente, sigue siendo muy conocida mundialmente, sobre todo por la conexión que tiene con Queen. Bueno, también hay grandes artistas que vivieron allí, entre ellos Chaplin, por ejemplo, tiene su mansión allí, donde terminó su vida. La terminó en Montreux y hay un museo allí de él y demás, pero es que de Queen también, ahí está la estatua de Freddie, ahí está el estudio que compraron, los Mountain Studios, donde lo han convertido ahora en un museo que también puedes visitar y mezclar Modern Love y demás. Este es el primer disco donde Queen graba parte de él
en Montreux, allí en los Mountain Studios. Y este disco también es curioso porque si bien A Die at the Races y News of the World había sido producido por ellos mismos con ayuda de Mike Stone, en este caso volvieron a trabajar con Roy Thomas Baker por última vez. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sé. La verdad es que no... Bueno, a lo mejor habrá por ahí alguna nota en alguna revista, de alguna entrevista de Brian en el que a lo mejor habló sobre este tema, pero yo la desconozco. No sé exactamente por qué volvieron a trabajar con él después de 2 o 3 años sin trabajar con Roy. Pero volvieron a trabajar con Roy, se lo llevaron a Francia y a Montreux, a Suiza, y estuvieron allí grabando Jazz. ¿Se nota la diferencia? Mucho, mucho. No tiene nada que ver el hecho de que estén en Francia, que dejen de estar en Francia y demás, porque en los siguientes discos de Queen también se nota, volvieron en alguna ocasión a sonar como ellos siempre solían sonar, pero este disco, por alguna razón que desconocemos, suena muy distinto, pero muy distinto a como sonaban los anteriores álbumes de Queen. Una de las cosas que a mí me echó más para atrás de este disco es sobre todo el sonido de la batería. Yo creo que esto es una de las cosas, es uno de los tópicos de este disco, o sea, el sonido de la batería de Jazz. No sé qué leches pasó aquí, no sé si estaban experimentando sonidos o vete tú a saber qué, pero la batería de Roger en todos los discos hasta este momento sonaba fuerte, contundente, con energía, siempre en un primer plano. Sin embargo, en este álbum es el único, de hecho, antes de que llegaran las percusiones electrónicas que Queen usó, sin ir más lejos, creo que el primer disco donde suena una batería electrónica es en Hot Space. Sí, correcto, en Hot Space. Pero por aquel entonces todavía no usaban baterías electrónicas, pero el sonido de esta batería es como si estuviese metido, yo qué sé, en un cubo, no sé, en un cubo aislado. O sea, suena así como muy... como si estuvieses dándole a una batería de mentira. O sea, es súper extraño. O sea, y es uno de los grandes lastres, creo yo, de este álbum, principalmente. Ahora hablaré poco a poco de cada tema e iré comentando en qué temas me parece que suena bien, que suenan mal. O sea, ya os comentaré. La portada, también una de las más recordadas de la historia de Queen, fue un dibujo que vio Roger Taylor en el muro de Berlín, por cierto. Que, bueno, un día yo recuerdo que hablando con un colega, con un amigo, me dijo que parecía que tenía así como si fuera un vinilo, ¿no? Así una especie de estructura como si fuera un vinilo así como reacostado, no sé, algo extraño. Y lo de jazz, pues bueno, también es un tópico. ¿Por qué un grupo de rock llama jazz a un álbum suyo, donde no suena jazz por ningún lado? Es Queen. O sea, no se le puede decir nada. Roger respondía en un programa que hay por ahí cuando estuvieron en Madrid. Pero ¿por qué habéis titulado jazz este último álbum? ¿Significa que hacéis jazz rock? Es muy diferente, no es distinto. Nos parece que jazz es un título internacional porque todo el mundo lo entiende. Es una palabra muy corta. En el año 79 le hicieron una entrevista, está por ahí en YouTube, la podéis buscar. Y el entrevistador le pregunta: ¿por qué llamáis a este álbum jazz? Y responde algo así como respondía siempre Freddie sobre por qué llamó a Queen. Y es que nada, que es una palabra internacional, universal, que conoce todo el mundo, que es pequeña, es corta, tal. Yo qué sé, es Queen. Podría haber llamado perfectamente su siguiente álbum ópera y no hubiese pasado nada. Es Queen. O sea, no le encontráis lógica. Son títulos, sin más. O sea, aquí no encontráis jazz. Pero claro, y aquí empiezo a hablar de mi experiencia. Yo en los años 90, este disco lo conocí en mi etapa de las cintas. De nuevo la misma situación. Cada vez que iba a la tienda de discos con mi padre, famosa, que se llamaba Carrots, entraba y me quedaba mirando. Y además es que me acuerdo perfectamente que era entrar a la tienda y justo enfrente había una vidriera donde habían cintas, entre ellas las de Queen. Y yo siempre pues me quedaba revisando a ver lo que había. Y cuando veía una cinta que no me sonaba, que yo no tenía, enseguida, papá, quiero esa cinta. Y mi padre pues a veces me la compraba, a veces se la pedía al chico de la tienda para que se la dejara y me la grabara. Cosa extraña, ¿no? Que le permitiera abrir una cinta y grabármela después de devolverla, pero sí. De hecho, los 2 siguientes discos, sin contar The Game, los tenía grabados de ese modo, que ya hablaré de ello un poco más profusamente. Bueno,
Y Jazz, yo recuerdo que la vi ahí y dije, Queen, Jazz. Me quedé así un poco con cara extrañado. Digo, ¿Jazz? ¿Queen? A ver si no es el Queen que conozco, tal. Se la pedí al chico de la tienda, me quedé mirándola. Y además es muy curioso porque esa cinta no era ni la original de los años 70 ni la reedición de los 90. O sea, era una edición súper extraña. La cinta era transparente, o sea que tenía que ser reciente, pero no era la reedición de los 90. Más que nada porque las reediciones de los 90 llevaba libreto y al final aparecía una doble página donde te ponían el catálogo de Queen para que tú tuviese una referencia y te comprases el resto de los discos que habían relanzado en el año 93. Esa cinta no, esa cinta tenía simplemente la típica hoja que cubría la cinta y ya está, y ponía el listado de temas. Entonces, claro, empecé a ver y veía Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor, John Deacon, digo, vale, sí, es Queen. Definitivamente es Queen, pero ya, cosa más rara, ¿no? Me compré la cinta, bueno, me la compraron mis padres. Al regreso de vuelta, en este caso, no la pusimos en el coche, no recuerdo por qué. Y cuando llegué a mi casa, recuerdo perfectamente como me senté en la cama para escucharlo, para ponérmelo en el Walkman. Y me acuerdo que mi padre o mi madre se me acercó y me dijo, dice, no sé si ese disco te va a gustar. Y me quedé así extrañado, digo, ¿y por qué no? ¿Es que aquí no canta Freddy o algo? Tal, claro, yo ya estaba con la paranoia, porque bueno, pues ya Freddy había muerto hacía unos años y bueno, pues de vez en cuando me había encontrado con cintas, recuerdo con mucho cariño, 2 cintas exactamente. Una que era una versión en orquesta, que tiene que estar por ahí, de los temas de Queen, que la tenía, que era una cinta negra, no me acuerdo, se llamaba algo Rhapsody, algo Rhapsody, no recuerdo bien, que no era Bohemian Rhapsody, se llamaba de otra forma, Opera Rhapsody o algo así, tiene que estar por ahí por internet. Y otra cinta que recuerdo con algo de dolor es a lo mejor la recordáis alguno de vosotros, lo tengo en CD, me la compré después en CD, porque me traía un montonazo de recuerdos. Dance Tracks 1. No sé si recordáis ese disco en el que salía un hombre así sujetando dos mundos. Y era música chunda chunda de los 90, pero reinterpretando clásicos de Queen. De hecho salía gente como DJ Bobo, que por aquel entonces era muy famoso. Yo recuerdo ver muchos vídeos musicales de él en la época, en el año 96, sí, bueno, más o menos, 95, 96. Entonces yo ya iba con esa idea de a ver si me he pillado un disco que están haciendo versiones jazz de los temas de Queen. No sé si me explico. Claro, cuando me apareció mi padre por detrás o mi madre me dijo, a lo mejor ese disco no te va a gustar. Y claro, yo me quedé así y digo, no, pero si pone aquí que sale Freddie Mercury, que sale... Sí, pero no me refiero a eso, es que no sé, a lo mejor jazz, a lo mejor es que tocan jazz, no sé, tal. Y yo ya estaba acojonado. Claro, pongo la cinta, me pongo los cascos y empieza un cántico así como, ¿cómo decir? Musulmán. Y empieza a sonar esa batería así. Mustafa, Mustafa. Y me quedo así y digo, ¿qué es esto? Por Dios, claro. Tened en cuenta mis referencias de por entonces. O sea, yo había escuchado Anejas de Ópera, Day at the Races, News of the World, The Game, The Works, The Miracle, Innuendo, Made in Heaven. Sí, porque Made in Heaven creo que ya había salido por entonces. Creo que sí, no lo recuerdo bien. Había escuchado esos discos y de pronto escucho este álbum y me quedo un poco... No había escuchado Hot Space ni Flash Gordon, que pueden ser los discos así más paranoicos, ¿no? Entre comillas. Y me quedo así y digo, oh, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? A los pocos segundos me cambió el chip, porque ya sabéis que en Mustafa llega un momento del tema en el que de pronto cambia y empieza a sonar las guitarras fuertes de Brian y la percusión suena un poco más fuerte. Pero claro, al principio del tema es un poco como, qué cabrón, Freddy, me la estabas metiendo doblada, porque es que es verdad. Yo creo que verdaderamente lo hicieron a posta, como diciendo, dice, le vamos a dejar a los fans con el culo torcido con esta canción. Y ya voy hablando un poco del álbum en sí. A mí, Jazz es un disco que me gusta. Es que no hay un disco de Queen que no me guste, vamos a ser sinceros. O sea, hasta Hot Space, que es técnicamente el peor disco de Queen, y concuerdo bastante con esa opinión. Jazz tampoco es de los mejores de Queen, seamos honestos. Pero no es un disco que me desagrade. Sí que lo colocaría por la parte baja de la lista, sinceramente. De hecho, a lo mejor lo pondría hasta el penúltimo.
Habría solo un disco que todavía no he analizado y ya diré cuál, que estaría por debajo. Y muchos me estaréis ya diciendo, ¿pero qué dices? Tal cual. A ver, cada uno tiene su opinión. Y yo la respeto completamente. Pero es que, teniendo en cuenta que a mí me gusta todo de Queen, hay algo obviamente que me gusta menos. Y en este caso, Jazz, pues sería uno de esos discos que me gustan menos. Jazz tiene el problema de que a partir del tema 8 hasta el tema 13 pega un bajonazo el disco tremendo. O sea, la segunda cara del disco es como si te pegasen una leche. O sea, el principio del disco hasta el tema 7 es bastante sostenible, es bastante bueno, es bastante rockero, tiene temazos por ahí increíbles que ahora diré. Pero cuando llega In Only in 7 Days, que está medio decente, pero después de pronto te viene Tremors Ball, después te viene Fun It, después te viene Living Home Ain't Easy. Hostia, tío. O sea, sinceramente, sí, vale, ahí está Don't Stop Me Now, que es un gran tema, es uno de los temas más reconocidos de la historia de Queen, etcétera, 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 vale, concuerdo. Pero el resto de la segunda cara de Jazz es bastante mala, vamos a ser sinceros, es bastante penosilla. Es que es así, o sea, habrá gente que me diga, hostia, pero es que Living Home Ain't Easy es una pedazo obra maestra, ¿vale? Cada cual tiene su opinión, pero yo creo que aquí Queen se pegó una hostia bastante gorda. De hecho, soy claro, Queen se pegó una hostia con este disco, vamos a ser sinceros. O sea, hasta News of the Wall, a pesar de que News of the Wall en Inglaterra no funcionó tan bien como los anteriores álbums, en América funcionó genial. O sea, funcionó de puta madre, ya lo dije en el anterior programa. Jazz no funcionó bien en Inglaterra y no funcionó nada bien en América. De hecho, en América se pegaron un hostiazo bueno. Don't Stop Me Now creo que llegó al puesto 130 y tantos en listas americanas. O sea, se pegaron una hostia bastante considerable. Lo cual no quiere decir que sea un mal disco, pero sí es verdad es que Queen arriesgó bastante con este álbum y en este caso pues no salieron ganando. O sea, fueron experimentando en la producción, en el sonido de las guitarras, de los bajos, de la batería sobre todo, tal, y la gente no reaccionó bien. Curiosamente, a pesar de que aquí en este tramo que estamos analizando ahora de la discografía de Queen hay varios altibajos, o sea, Jazz estaría por debajo, The Game subieron de nuevo, Flash es un proyecto que está por ahí en medio y hablaré de él, pero bueno, yo no lo compararía con el resto de la discografía de Queen. Hot Space fue un hostiazo bien gordo. The Works fue otra vez para arriba, pero estuvo ahí la cosa un poco regulera. Sin embargo, para mí, en directo, Queen llegó a la cima en estos años. O sea, del año 78 al año 82, ya el año 82 fue la cosa un pelín para abajo, pero hasta el año 81, vamos a decir, Queen en directo fue, yo creo, la mejor banda en ese momento. O sea, no había mejor banda para ver en directo que Queen en esa etapa. Y muchos me diréis, coño, ¿pero qué dices? Magic Tour fue la rehostia, lo fue. O sea, escénicamente hablando, Magic Tour es la mejor gira de Queen. Pero sí es cierto que, pues, Freddie, sobre todo, pues se le notaba ya que la enfermedad estaba empezando a hacer estragos en su garganta. De hecho, de los 20 y tantos conciertos, no los he escuchado todos, pero todos los que he escuchado, a excepción de uno o dos, la voz de Freddie ya no estaba en su más alto rendimiento. O sea, tú te pones a ver el concierto de Hammersmith en el año 79, por ejemplo, o el concierto de Montreal del año 81, o el On Fire at the Bowl, todos estos conciertos que han salido de esta época, hostia, es que Freddie estaba a tope, o sea, estaba que no parecía humano. Pero en Magic Tour, a pesar de que los conciertos son icónicos, el de Wembley, el de Budapest, el de Networth y demás, si os fijáis en la voz de Freddie, el pobre pues ya estaba teniendo ciertas carencias. Seguía siendo un dios, pero un dios más humano, ¿no? En el que él lo decía, él tenía nódulos en la garganta y a raíz de su enfermedad del SIDA y demás, pues los nódulos no se terminaban de sanar, o sea, no terminaba de recuperarse y de hecho los médicos le decían que no saliera de gira porque estaba jodido.
Cosas que pasan, obviamente, eso ahí ya no es criticable. Obviamente, Freddy, energéticamente hablando, tú ves Wembley, tú ves las imágenes que hay de Networth y de Budapest y el tío estaba a tope, pero... Es decir, en mi opinión, no sé, habrá gente que me diga, no, estás equivocado. Obviamente cada uno tiene su opinión y hasta ahí no puedo decir nada más. Bueno, vamos a hablar tema a tema. Para mí va a ser complicado hablar de tema a tema de este disco. Ya he hablado un poco de Mustafa. Mustafa es un tema que yo verdaderamente no sé qué se le pasaba por la cabeza a Freddy cuando lo compuso, porque es raro de cojones, un tema... Es que mucha gente dice, es que habla en árabe. Tampoco es que hable en árabe muy allá, ¿eh? O sea, es un árabe inglés raro. O sea, vosotros veis la letra que, por cierto, no está incluida en el libreto. O sea, yo me acuerdo cuando ya tuve este CD en el año 2001... Dije, bueno, vamos a leer las letras, ¿no? Lo que dije en el anterior programa, ¿no? Que yo solía leer mucho las letras cuando escuchaba los discos y demás. Y de pronto, bueno, esta es la versión del año 80 y tantos. Verdaderamente no sé de qué año es. No es la reedición del 93. En la edición original en CD no llevaba las letras. Era uno de los pocos discos que solo llevaba 4 imágenes del estudio, como estáis viendo, los créditos y ya está, pero no llevaba las letras de las canciones. En la reedición del 93, que la tengo en casa de mis padres, no la puedo enseñar aquí, sí llevaba las letras, pero no llevaba la letra de Mustafa. De hecho ponía Mustafa y no ponía la letra. Y yo estuve leyendo la letra y mucha gente lo he leído por ahí que, bueno, pues la letra no es muy árabe, que digamos, son... palabras tópicas. Mustafa es un nombre propio musulmán muy típico. Alikun Salam, que es la forma de despedirse que tienen los musulmanes, o en el idioma... A ver, no me quiero meter en un embrollo porque la verdad es que no sé mucho de la cultura musulmánica, pero sé que la forma que tienen de despedirse los musulmanes normalmente es así, ¿no? Es Alikun Salam, que es lo último que dice la letra. Ya aquí hay muchas teorías, lo típico. Yo he leído teorías, lo típico es que tuvo un amante musulmán y se le dedicó este tema, tal. Son leyendas urbanas que no quiero meterme porque no hay nada corroborado sobre este tema y obviamente posiblemente sea mentira. O sea, simplemente pues a Freddy le pareció divertido. A ver, él tiene ciertas raíces musulmánicas, entre comillas, ¿no? Él vivió en una zona cercana, ¿no? Cuando era niño y cuando era joven, a toda esta... y convivió con musulmanes. Entonces, pues puede ser que se le quedara cierto rastro y, oye, pues quiso sacarlo aquí. Pero la verdad es que lo curioso es que de este tema no se ha hablado mucho. O sea, no hay muchas conversaciones por ahí de Freddy, de Brian o de Roy o de John hablando de este tema. Es un tema que, por cierto, es muy querido por los fans porque hay un claro ejemplo en Live Killers que el público empieza a pedirle Mustafa a Queen para que lo toque, y esto no pasó solo en un concierto, pasó en bastantes, y Freddy empieza a cantar las primeras notas, ¿no? De lo de Ibrahim, y de pronto termina y el público grita lo de ¡Hey! Cuando empezaba ya el tema, y se llama como empieza a tocar Bohemian Rhapsody porque era el tema que correspondía. Creo que en la gira del año 80 sí que tocaron Mustafa finalmente, yo creo que a petición popular, pero la descartaron enseguida. A mí Mustafa me encanta, o sea, ya después de reconciliarme con el tema, la primera vez que lo escuché, que me quedé con el culo torcido, la verdad, las cosas como son, me gustó muchísimo esos contrastes de que es un tema así raro, con un sonido raro, y de pronto empieza ahí todo fuerte con... No pongo extractos de las canciones para que no me meten los vídeos en YouTube, básicamente, pero bueno, ya sabéis lo que me refiero. Gran tema. Pasamos a Fat Bottom and Girls, que era uno de los pocos temas que conocía de este disco, obviamente por los Greatest Hits. De hecho, creo recordar que en Greatest Hits 1 iban los dos temas correlativos, Fat Bottom and Girls y Bicycle Race, que fueron single. Intentaron hacer una especie de imitación con lo que pasó con We Were Rock y We Are the Champions, pero obviamente no llegaron a tener ese éxito. Lo cual, pues a ver, Fat Bottom and Girls a mí me encanta. A mí me encantó escuchar esta versión, porque la versión de Greatest Hits es la versión single, que es distinta, es un poco más corta. La versión del álbum es más larga y a mí me gustaba muchísimo. Fat Bottom and Girls me apasiona. Me encantó cuando la rescataron en Queen y Paul Rogers en la gira, que es la primera gira que hicieron. Después la fueron tocando pues prácticamente creo que
en todas las giras que hicieron, y con Adam Lambert creo recordar que también prácticamente la han tocado casi siempre. Gran tema, y en directo sonaba de puta madre, o sea, a mí me encantaba escucharla en directo, sobre todo en el Queen on Fire at the Bowl. Me encantó cuando lo escuché, cuando me compré ese directo. Jealousy, o Jealousy, creo que está bien dicho así, que decir celos, es el tercer tema del disco, y a mí me pegó un poco bajoncillo cuando lo escuché por primera vez, porque después de Fat Bottom and Girls estaba esperando que sonara Bicycle Race, porque estaba, ya os he dicho que en Greatest Hits sonaban juntos, en Greatest Flicks ponía los dos vídeos juntos, y claro, yo ya iba con la idea esa. Y de pronto cuando sonó Jealousy, que encima el siguiente tema es Bicycle Race, fue un poco como... ¡Ah! ¡Qué cabrones! O sea, no podrían haber puesto Jealousy después de Bicycle Race para que no me sonara tan extraño. No sé si os ha pasado a alguno de vosotros eso, pero a mí me pasó. Jealousy es un gran tema, gran balada, sin llegar a las grandes obras como son Love of My Life o My Melancholy Blues incluso o You Take My Breath Away. Está ahí en la onda, pero no llega a la calidad, ¿no?, que tienen esas grandes baladas de Freddie. Después viene Bicycle Race. Todo el mundo conoce la historia de este tema, pues es que estaban en Francia y vieron la vuelta ciclista pasar. Pero, como decía Martes y 13, pero creo que no es tan cierto esa historia, porque creo recordar que cuando Queen estuvo en Francia grabando este disco, no sé si leí que por donde estaban no pasaba la vuelta ciclista, o cuando estuvieron ahí no era época de vuelta ciclista. Pero la creencia popular dice que eso, que Freddie estaba en un hotel en Francia y vio pasar la vuelta ciclista, entonces se inspiró para hacer este tema. En el libro de Freddie Mercury Solo Collection hay una fotografía de cuando él era joven, que al parecer era un gran apasionado de las carreras ciclistas, salía con muchos amigos del colegio en ciclista. De hecho había un subtítulo debajo que ponía La verdadera Bicycle Race. Freddie le gustaba salir de bicicleta con sus colegas, tal. Puede que, ya que Mustafa tiene ciertas referencias a cuando él era joven o niño, puede que este tema en realidad tenga cierta referencia a aquellas vueltas ciclistas que hacía con sus colegas en el instituto. Bueno, en el instituto, en el internado, verdaderamente. No se sabe. Esta es una de las grandes joyas de este disco. Es uno de los temas mejores producidos del álbum, donde vuelves a tener esas sensaciones de aquellos primeros álbumes de Queen, donde se nota que Roy Thomas Baker metió más mano, porque no hay esa sencillez que había en News of the World. El solo de guitarra suena una parte por aquí, otra parte por allá, otra parte por allá. O sea, es una joya productiva este tema. O sea, es impresionante, a mí me encanta. Y después viene lo que a mí me gusta titular la gran trilogía la gran trilogía de temas que suponen If You Can Beat Them, Let Me Entertain You y Dead on Time. Para mí son los grandes tres temazos de este disco, sin contar obviamente Fat Bottom and Girls y Bicycle Race, pero estos tres temas son super heavies, son súper tremendos, me quitan el aliento cuando los escucho, o sea, son increíbles. If You Can Beat Them me sorprende porque está escrito por John y es su tema más heavy de su carrera. O sea, de todos los temas que compuso para Queen, él siempre componía por el lado popero, siempre. O sea, vosotros coger todos los temas de John Deacon de sus discos, hay baladas, hay temas pop, pero este tema como que no encaja ni para atrás. Yo creo, sinceramente, que John se dejó influenciar mucho por las ideas que les dio Brian, Roger y Freddie a la hora de hacer este tema. Creo yo. No hay nada corroborado de lo que estoy diciendo, pero vamos. A John no le gustaba el sonido de la guitarra a veces de Brian May. Hay grandes leyendas, corroboradas, que Brian y John solían tener ciertas discrepancias porque a John, por ejemplo, en I Want to Break Free quiso quitar la guitarra de por medio y hacer un solo de un sintetizador, y pues ya os podéis imaginar la bronca que tuvieron los dos en el estudio por ello. También hay otro tema como es One Year of Love, que tampoco cuenta con guitarra eléctrica. Entonces me extraña que este tema sea tan Brian. No sé si me explico. Yo creo que aquí tuvo mucha influencia
Brian May en el tema. Simplemente pues aportó muchas ideas y John pues posiblemente dijo, pues bueno, pues vale, y ya está. Let Me Entertain You es un tema que me apasiona en directo, que se tocó en directo prácticamente desde el año 78 hasta el año 81, que no entiendo por qué lo quitaron, porque este tema está hecho para el directo, o sea, es un tema introductorio, además es que está escrito, pensado para decirle al público, aquí estoy, os voy a entretener, tengo esto, tengo lo otro, lo vaya a pasar bien, tal. A mí me apasiona este tema. Me gusta más la versión en estudio que en directo. En directo, en Montreal me encanta cómo suena, pero no lo destacaría. Sin embargo, en estudio está genial, las voces que suenan al final, que suena algo de Fred diciendo Brian May, you are a shockman o algo así, ¿no? Y suenan ciertas frases bastante interesantes. Y había una versión por ahí que se filtró, que puso Greg Brooks en alguna convención de fans, que ese final estaba aún más alargado y sonaban los coros, no sé por qué, de Queen cantando We Are the Champions al final. Curioso, es decir, ojalá y saque eso alguna vez, pero bueno, ya sabéis cómo es Queen en temas de soltar rarezas, que les cuesta un poquillo, en fin. Y termina esta pedazo trilogía con Dead on Time, que a mí ya me deja con el... Y podéis añadir cualquier insulto que queráis aquí. O sea, este tema es absolutamente brillante. Yo creo que es mi favorito de este álbum, completamente. Joder, sé que cómo canta Freddie, cómo toca Brian, cómo toca Roger, cómo toca John. De hecho, dicen que está acelerado el tema porque dicen que no es humano como tocan Roger y Brian en este tema, de lo veloz que suena. O sea, la batería y la guitarra aquí dicen que es imposible, o sea, que puede que aceleraran un poco la pista para que sonase de esa forma tan frenética. Nunca se tocó en directo. Otro ejemplo de que puede que haya aquí mucho laboratorio, por así decir. Y al final pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Que estaba Brian de gira y sonó una tormenta, entonces puso una grabadora y grabó el pedazo trueno que suena al final. Y de hecho pues en los créditos del disco pone tormenta por cortesía de Dios, ¿no? Que es una de esas frases en los créditos de los discos de Queen que siempre resuenan en las biografías y tal, porque es muy reconocido. Gran tema, o sea, a mí cuando Freddie llega al final y pega ese grito de You're dead y empieza a sonar lo del trueno y tal, yo ya digo, venga, hasta aquí me quedo, o sea, gracias Queen por darme estos grandes momentos. Pero claro, de pronto podéis imaginar que con esta gran increíble pasión que tengo con este disco, hasta este momento de pronto me lleguen los siguientes 5 temas o 6, no sé cuántos son. Y No Only 7 Days, por ejemplo, el primero. Tema relajante, que bueno, que es normal, obviamente, que de vez en cuando te coloquen una baladilla ahí. Una balada un poco tonta, porque la letra es un poco como diciendo... es un poco muy John Deacon, en plan de que se fue de vacaciones y que conocía a una chica, pero que al final se tuvo que ir porque solo estaba una semana fuera y no sabe qué pasó con esa chica, tal. Es una letra un poco como... ¿En serio, John? No tienes nada mejor que escribir. En fin... El tema no me dice mucho tampoco. No es desagradable a la escucha, ni mucho menos, pero pasable. Ya sabemos que John tenía grandes pasiones por las vacaciones. Hay grandes referencias en la historia de Queen. Es que estaba de vacaciones, es que me fui de vacaciones, es que no sé qué. En el vídeo de One Vision del documental, él lo dice, que One Vision salió acreditada a los 4, pero en realidad él llegó a mitad de la grabación porque estaba de vacaciones. In fact, I was late getting to the recording sessions because I was actually on holiday at the time. O sea, que parece ser que es un gran apasionado de las vacaciones, el gran John Deacon. En fin, tema pasable. ¿Qué dices tú? Bueno, pues pasa un poco como Jealousy, que bueno, pues si está entre dos temazos, pues bueno, pues no pasa nada, pero es que el siguiente tema es Dreamer's Ball. Madre mía. Se conoce que Roger Taylor y Freddie Mercury no eran nada apasionados de este tema. De hecho, Crystal Taylor creo que se llamaba, que era uno de los gorilas que iba con... No sé si era gorila o, bueno, guardaespaldas, quiero decir, que iba con Roger. Dice que tiene una cinta donde estaban grabando este tema y se escucha una discusión muy aireada de Roger y Brian hablando de este tema precisamente, diciendo que Roger que esto es una caca. Comparto esa opinión. Freddie también dicen que no le gustaba nada el tema porque en Live Killers, cuando tocan el tema en ese directo, dice hay que ver las cosas que hacemos por dinero.
A lo mejor lo dijo por simple diversión y realmente el tema no le desagradaba, pero bueno, ya se quedó la querencia popular de que a Freddy no le gustaba este tema. Salió una versión en la versión 2011 que acústica, mucho más acústica, que me gusta algo más que esta versión, sin ser nada del otro mundo. Fun It, tema de Roger Taylor, primero del disco, ¿sí? Toca, bueno, sí, compone 2 temas en este disco y el primero es este, el tema 10 ya. Bueno, mucha gente dice, no, la primera incursión de Queen en el funky fue Another One Bites the Dust. Es este tema, Fun It. Fun It es un tema funky, es un poco tontico, sin ser malo del todo. Me gusta un pelín más que los 2 anteriores temas. Yo me acuerdo que en su día me gustaba mucho. Cuando lo escuchaba en cinta, muchas veces rebobinaba la cinta para pasar estos 2 temas anteriores y escuchar Fun It. Me gusta eso de que canten Roger y Freddy. Es curioso, pero ya está. Living Home Ain't Easy, tema de Brian súper pasable, súper olvidable, que no voy a dilatarme mucho en hablar de él, porque no me dice nada. Don't Stop Me Now, bueno, es otro de esos temas sobadísimos de la carrera de Queen, que también pues me echa un poco por atrás por el tema de que es tan sobado. Curiosamente en su día no fue un tema muy querido, porque como he dicho, en el single en América llegó al puesto 100 y pico. Aquí en Inglaterra creo que sí que llegó al puesto 4 o 7 o algo así. Tuvo más suerte que su anterior single, entonces aquí es mucho más reconocido. Gran tema, es un buen tema, sin duda alguna, lo que pasa es que está muy sobado. Y por cierto, ya se sabe la querencia popular también de que Brian no estaba muy a gusto con este tema. Aquí se empieza a notar que Queen tenía ciertas diferencias en el estudio, porque ya hemos hablado de varias diferencias que se conocen, que tuvo Queen en este álbum, ¿no? Entre ellos, que no estaban muy a gusto con lo que componía el otro. Brian hizo una versión con guitarra que Freddy dijo que no. Freddy le encantó, de hecho, el solo que hizo Brian para el tema, pero la versión con una pista adicional de guitarra que suena, que ya finalmente Brian tuvo su recompensa y lo puso en la versión de 2011, es muy olvidable esa versión, la verdad, Brian, aquí patinaste, yo creo que aquí pues tenía razón Freddy. Y para la nueva versión que hicieron para la película, para la banda sonora de la película, añadieron de nuevo más guitarras, Roger volvió a tocar la batería. Me gusta más que la versión Long Lost Guitars, creo que se llama, del 2011, pero la original es la original. Y punto pelota, ya está. Y termina el disco con un tema extraño llamado More of That Jazz, que hace referencia al título del disco, hace referencia al jazz inexistente de este álbum. Pero me gusta, lo canta Roger, no está mal, es un cierre un poco agridulce. A mí me sonó súper extraño, yo creía, me acuerdo perfectamente, cuando a mitad del tema de pronto suenan varios trocitos del tema de los temas del disco, que hace ahí un reprise de varios temas, no sé por qué, si un poco es como diciendo, esto es un resumen del álbum. Yo me acuerdo que dije, hostia, que tengo la cinta rota, ¿no? Lo típico de pronto, hostia, porque claro, en la cinta pasaba eso, que muchas veces se atropellaba y sonaban cosas raras, pues yo dije, hostia, pues la cinta ha salido mala, o se me ha roto, o no sé qué pasa, pero tal, ¿no? Después ya descubrí que era así. Es un tema que no te dice mucho, que termina en una segunda cara un poco agridulce y te deja un poco con la cara de... Ahora espero que entendáis que este disco para mí no es de mis favoritos, de hecho es de los que menos me gusta, sin ser malo. O sea, ya habéis visto que mi pasión por los primeros 7 temas está. Lo que pasa es que la segunda cara es muy obviable. Y eso es todo, chicos. El siguiente disco a analizar es The Game. Un disco que me va a costar mucho. De hecho, los 80 me va a costar mucho analizarlos. Menos Hot Space. Ya entenderéis por qué. Pero el resto de la década para mí es complicado porque fueron mis primeros discos que escuché de Queen y entonces le tengo mucho cariño y va a ser complicado analizarlo, pero bueno, lo haré, aquí estaré, en breve, cuando pueda. No digo fecha porque no quiero adelantaros nada, espero que os haya gustado este análisis de jazz y nos vemos en el siguiente capítulo. Ahí nos vemos, hasta la próxima.